mis amados hermanos. Vamos a pasar al tiempo de la meditación de la palabra. Y como siempre, pues para mí es un honor, es un placer poder estar con ustedes en la mañana de hoy, gracias a la invitación de los ancianos. Y me gustaría, antes de empezar, primero pues traerles saludos de parte de mi familia, de parte del pastor Luis, hacerles saber que sigue en recuperación, que cada día vemos mejoría. Gracias al Señor, ha sido una obra sorprendente, milagrosa, y la intervención de su mano ha sido desde el principio. Le pregunté nuevamente a mi papá si quería mandar algún saludo. Me dijo: saluda a la iglesia y dile que Dios es bueno siempre y que su misericordia nos acompaña en todo momento. Así que me gustaría elevar una pequeña oración. Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por este tiempo de altares, por este tiempo de Santa Cena, en el que podemos, Señor, dedicar un espacio para ti, Señor, para encontrarnos contigo. Hoy yo te pido, Espíritu de Dios, que tú nos hables, que tú nos ministres, y que a través de este Salmo 28, Señor, puedas darnos vocabulario para relacionarnos contigo. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y si te has dado cuenta, durante todo el servicio hemos estado girando en torno al Salmo 28. De hecho, el título del ayuno congregacional es: Bendito sea Jehová, con mi cántico te alabaré. Y es una porción que va a aparecer en pantalla, que conseguimos en el Salmo 28, entre los versículos 6 y 7. Y lo voy a leer. Dice: Bendito sea Jehová, que oyó la voz de mis ruegos. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado. Por lo que se gozó mi corazón, y con mi cántico le alabaré. Y a propósito de este salmo, que tiene 9 versículos, vamos a estar estudiándolo, vamos a estar desmenuzándolo un poco en la mañana de hoy. Es un salmo de David, es un salmo que seguramente en tu Biblia lo puedes conseguir bajo el título de plegaria al Señor, o de repente bajo otro, dependiendo de la traducción, plegaria pidiendo ayuda. Y es una expresión muy emocional de David, es una expresión bien honesta, bien sincera delante del Señor. Y vamos a notar que el salmo es como si fuese una montaña, porque empieza como subiendo en angustia, en padecimiento, en una tribulación que estaba atravesando David, y llega a un punto donde el Señor responde su oración, y posterior a esa respuesta cambia su discurso, cambia la forma en la que escribe, y puede tener esa tranquilidad y ese gozo, y como que bajar esa cuesta en el Señor. Y mientras leía el Salmo, una de las cosas que definitivamente primero resaltó mi atención es cómo la Biblia, vez tras vez, nos deja pasajes donde podemos tener registro de oraciones, de vocabulario para poder hablar con Él. A veces la gente dice: oye, es que yo no puedo sostener una oración por tanto tiempo, es que me cuesta por esto y por lo otro. Amado hermano, gracias a Dios que este manual nos ayuda y nos enseña. Orar con la palabra es quizás la forma más perfecta, más cercana a su voluntad, porque tenemos la seguridad que estamos literalmente recitando las palabras que Él nos dejó. Así que no hay pérdida, no hay pele. Si leemos la palabra, literalmente oramos de acuerdo a su voluntad. Y esta es la intención de este salmo, esta plegaria, esta exposición de David. Y vamos a empezar leyendo los primeros 2 versículos. Y dice en el Salmo 28, 1 y 2: A ti clamaré, oh Jehová, roca mía, no te desentiendas de mí, para que no sea yo dejándome tú, semejante a los que descienden al sepulcro. Oye la voz de mis ruegos,
cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. Y a estos dos versículos le quise poner por título un pedido de ayuda honesto y sin decoraciones. Me encanta cómo escribe David. David, obviamente, en su argumento en los salmos es una literatura poética, pero David no se anda con rodeos. David no decora sus palabras, David no se hace el fuerte frente a Dios, a pesar de que él tenía pues una dignidad, ¿no? Él le presenta su queja plena al Señor. Él le dice: estoy atribulado y estoy clamando a ti, oh Jehová. No es muy claro el Salmo en describir qué era exactamente lo que estaba atravesando David. Quizás por lo que él dice referente al sepulcro, puede haber sido una enfermedad, puede haber sido una persecución muy fuerte que él estaba atravesando. Recordemos que este salmo viene en continuidad con el anterior, y el 27 habla también de cierto desespero que tenía David. Lo cierto es que él le dice al Señor, le dice a Dios: tú eres mi roca, tú eres la roca mía, me pertenece, de mi posesión. Yo en ti puedo estar tranquilo, yo en ti puedo estar estable, yo en ti puedo estar seguro, tú eres mi fundamento. Y el adjetivo roca en el Antiguo Testamento, sobre todo, siempre está relacionado a la deidad o a la divinidad. Nunca va a estar relacionado a un nombre o a un título o a un logro. ¿Por qué? Porque el único que puede ofrecernos un fundamento sólido, inamovible, una seguridad, es Dios. Y David sabía eso, y por eso le dice: tú no eres la roca de todos los que creen en ti, tú eres mi roca. Yo estoy confiado y seguro en ti. Y es bien relevante porque a veces, sin pensarlo, nosotros ponemos nuestra esperanza o nuestra roca quizás en algún logro, quizás en algún éxito de un negocio, o que algo se concrete, o algún título, o incluso en algún hombre, no sé, en algún político o en algún líder que de alguna u otra manera te deslumbre. Pero vez tras vez la Biblia nos enseña que el hombre siempre va a fallar, que el hombre siempre va a defraudar, porque está en nuestra condición, somos pecaminosos. Y aun cuando te consigas al hombre más bien intencionado y más recto, eventualmente se va a equivocar. Y ponerlo en cosas intangibles como títulos o como logros, te puedo decir también que al final te vas a sentir insatisfecho, que vas a llegar a obtener eso y vas a querer más porque ya no sientes que tienes lo que necesitas. Así somos nosotros. No somos extraterrestres al decir que somos cristianos. Cuando alcanzamos algo queremos un poquito más. Y por eso es que es bueno recordar en esta oración, decirle al Señor: tú eres mi estabilidad, tú eres mi fundamento. Ahora bien, pareciera que hubiese cierto temor en David por la situación que estaba sucediendo alrededor de él, porque él le dice también: no te desentiendas de mí. No sea yo dejándome tú. No me abandones, no me dejes. Muy probablemente el Señor había llevado a David hasta el borde del precipicio, hasta el límite de su entendimiento, hasta la última consecuencia de lo que podía soportar, y por eso ese clamor sale de lo más profundo de su corazón, diciéndole: por favor, no te desentiendas de mí, no me dejes. Y a veces el Señor nos lleva a esas situaciones, nos lleva al límite, nos lleva a un punto donde uno dice: ¿y ahora qué? ¿Qué va a pasar después de esto? Y no puedo dejar de hablar de las más recientes situaciones en mi casa, en mi familia, porque todo lo que sucedió alrededor de la enfermedad de mi padre fue realmente llevarnos al límite, al borde. Tal como dice
aquí el salmista oye la voz de mi ruego cuando clamo a ti, y en la línea anterior, no sea yo semejante a los que descienden al sepulcro. No había en David realmente un miedo a la muerte, sino un temor a que sus días fuesen acortados antes de tiempo. La tribulación era tal que el riesgo en su vida era una realidad latente. Y él le dice, no permitas que esto suceda. Y he tenido la oportunidad de conversar con mi padre alrededor de toda esta prueba y esta tribulación, y él me narraba un poco ese tipo de desesperación cuando ves que el sepulcro está allí cerca, pero no como si fuese tu hora, sino como si fuese una prueba de parte del Señor, como si fuese el Señor llevándote al límite de tu fe para que allí puedas despegar, crecer y aumentar y subir otro peldaño en él. Y es parte de lo que está haciendo Dios con David, es parte de lo que hace Dios con nosotros cuando nos hace atravesar por distintos procesos. La única manera de que nuestra fe sea fortalecida es que sea pasada por el fuego, sea pasada por el horno, y allí podamos crecer y allí podamos madurar. Luego le dice David, yo alzo mis manos en la parte final del verso 2 hacia tu santo templo. Hay una postura, no solamente desde su corazón, en el primer versículo, sino una postura física de rendición, de sumisión, de decirle al Señor, tú tienes toda autoridad. Uno ve las películas, ¿no? Cuando llega el policía, el ladrón, arriba las manos. Y es una señal en la que tú dices, no tengo nada que hacer, estoy totalmente desprotegido, estoy a merced de lo que tú quieras hacer. Y eso es lo que el salmista le dice al Señor. Yo alzo mis manos hacia ti. Describe que la alza hacia su santo templo, muy probablemente como en esa época no se había construido, está hablando acerca de esa tienda, de ese tabernáculo, de ese lugar de encuentro que había para que ellos pudieran tener esa comunión con Dios. Y él entonces dirigía sus manos hacia allá, para que el Señor pudiera responderle en medio de su angustia y en medio de su tribulación. Y luego de eso, en los siguientes 3 versículos, David hace un ligero cambio y ya no habla acerca de su situación, de su corazón, sino que le pide al Señor que lo guarde del juicio sobre los malos. Y vamos a leer en el versículo 3, dice, no me arrebates juntamente con los malos y con los que hacen iniquidad, los cuales hablan paz con sus prójimos, pero la maldad está en su corazón. Dales conforme a su obra y conforme a la perversidad de sus hechos. Dales su merecido conforme a la obra de sus manos. Por cuanto no atendieron los hechos de Jehová, ni la obra de sus manos, Él los derribará y no los edificará. Yo lo leía en la primera vez y decía, wow, parece un texto un poco vengativo de parte de David. Pero la verdad es que no está escrito con esa intención. Él le está diciendo al Señor, Señor, me has llevado al límite, me has llevado a un punto de quiebre, pero mi integridad ha sido retenida. No me tomes en tus juicios como tomarías al malo. Y él dice, no solamente como tomarías al malo, sino como aquel que es un poco hasta hipócrita, porque habla del que dice con sus labios paz a sus prójimos, pero hay maldad en su corazón. Y yo lo comparaba con quizás los religiosos de nuestra generación, y aún inclusive incluirnos nosotros que a veces caemos en eso, que hablamos muy bonito, que podemos declarar palabras de bendición, pero que quizás a veces nuestro corazón está lejos de Dios. Y
parte de lo que vemos en esta generación es también ese nivel ahora de tolerancia sobre todo lo que ocurre. Y todo lo que ocurre, pues, para evitar que alguien se moleste o piense o diga, yo mejor lo acepto, mejor lo abrazo y lo tomo en cuenta. Y David está hablando acerca de esa condición, aún inclusive comparado a los fariseos, a esa espiritualidad prestada, esa espiritualidad imitada, esa apariencia que al final no lleva a nada. Y hay una parte en la palabra, un discurso de Jesús, una parábola de Jesús, en la que Él hace una comparación entre la prudencia y la insensatez. Y seguramente la has leído porque es una de las parábolas más famosas de Jesús. La consigues en Mateo 25, del verso 1 al 13, la parábola de las 10 vírgenes. Y en Mateo 25, Jesús está hablando a 3 de sus discípulos, no a la multitud, no a los 12. Él está hablando a 3 de ellos, que en el 24 le habían hecho una pregunta respecto a los últimos tiempos. Y Él comienza todo su discurso en el 24 y hacia el final de Mateo 24 habla acerca de una primera parábola de la higuera, luego de la parábola del ladrón, y entra en el 25 y les dice: el reino de los cielos es también semejante a 10 vírgenes. 5 de ellas eran prudentes y 5 de ellas eran insensatas. Y a todas las vírgenes se les dio lámparas. Es decir, todas tenían un ministerio, todas tenían una cuota de influencia, de responsabilidad en medio del cuerpo de Cristo. Eran escuchadas sus voces, de las 10, indistintamente. Aún a pesar de que había 5 insensatas y 5 prudentes, todas tenían lámparas en sus manos. Y Jesús dice, cuando habla acerca de esa parábola, que las insensatas, y voy a leer en el 3 y el 4 de Mateo 25, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Esta palabra ha resonado en mi corazón desde la semana pasada, y justamente la hablaba con un grupo de hermanos en una clase el día de ayer. Lo que hacen las vírgenes prudentes, porque ellas no se conforman solamente con llenar su lámpara, ellas toman una porción extra de aceite y llenan sus vasijas. De alguna u otra manera, estas vírgenes sabían, anticipaban que podía llegar la necesidad de aceite, que se podía agotar en su lámpara y necesitaban usar esa reserva. Y era necesario para ellas tener esa porción extra. Pero las insensatas no lo hicieron, no compraron, no llenaron sus lámparas, se quedaron inmóviles. Y Jesús sigue narrando y dice: y sucedió que el novio se tardó, porque eran vírgenes que esperaban a un novio. Y en esa tardanza todas cabecearon, en esas tardanzas todas se terminaron durmiendo. Y cuando llegó el momento de que el novio apareció, las insensatas trataron de alumbrar con sus lámparas, pero no les fue posible porque no tenían aceite. Y comenzaron a pedirle a las prudentes: por favor, dame un poco de tu aceite. Y las prudentes le dijeron: no puedo. Yo cultivé ese aceite. Yo no puedo darte ese aceite. No está en mí darte ese aceite. El aceite lo da Dios. El aceite viene de arriba. Tú tienes que haberlo cultivado al igual que yo. Y ellas salen desesperadas a buscar comprar aceite, y en ese proceso el novio se queda con las prudentes, y las insensatas, aún teniendo lámparas, no pueden entrar con él. Y una de las cosas que toca mi corazón es el cultivar ese aceite.
Porque en un tiempo como el que estamos viviendo, donde la iglesia está funcionando de una manera diferente, donde estamos en casa y nos sirven una mesa y uno toma lo que quiere, escucha el video que quiere, escucha la canción que quiere, escucha el predicador que quiere y saltas de acá para allá. Depende enteramente de nosotros tener esa prudencia, esa sensatez para cultivar intencionalmente ese hábito de mantener nuestro corazón cerca de Él. Quizás si te estás conectando y nunca has escuchado esta parábola, el aceite tiene una directa relación con el Espíritu Santo y con nuestra relación con Él. Y quizás si ya lo sabes, bueno, yo te invito, me hago a mí también la invitación de que podamos cultivar ese aceite, procesar eso en la intimidad, para que no sean nuestros labios hablando paz a nuestro prójimo y nuestro corazón lejos de Él, sino que por el contrario, lo que sale de nuestra boca está conectado a un corazón que tiene su cimiento en la roca que es el Señor, que es Dios. A veces cultivar aceite, y me lo decía un hermano a quien respeto mucho, implica decir no a las cosas que nos hacen gastar nuestro tiempo, que nos hacen gastar nuestro esfuerzo, nuestros recursos, y que nos alejan del cuarto de oración y de la intimidad con Dios. Y no estoy hablando de decir no a cosas pecaminosas, porque obviamente sabemos que hay que decir que no al pecado. Estoy hablando de elementos distractores alrededor de nuestra vida, donde a veces es mejor pasar por antipático y decir, oye, no puedo porque tengo que cultivar aceite. Tengo que mantener mi lámpara y mi vasija llena de Él. Porque llegará el momento en el que eso va a tener un peso y se me va a demandar. Y no voy a poder pedirle a nadie más. Y es casi la respuesta final en la parábola, lo que uno observa en el final de este pasaje de Salmos, que dice, por cuanto no atendieron a los hechos de Jehová ni la obra de sus manos, Él los derribará y no los edificará. Y al final de la parábola de las vírgenes, Él les dice, en el versículo, creo que no lo puse aquí en mis notas, déjame buscarlo rápidamente. Mateo 25. Versículo 12. Mas Él respondiendo les dijo, de cierto os digo que no las conozco. Esta fue la respuesta del esposo a estas vírgenes. No las conozco. Aun cuando quisiera, aun cuando quizás en mi corazón tuviera toda la intención, lamentablemente no sé quiénes son. Y por ende no pueden tomar parte de mi reino, no pueden tomar parte de la bendición que yo tengo. Por eso es que no se trata solo de creer, se trata de creer, de obedecer y de permanecer en Él. Esta parábola nos enseña que a veces el Señor se tarda. Y de hecho, si la aplicamos hacia su venida, Él se ha ido retardando todo este tiempo por misericordia. Pero a veces el Señor se tarda en respondernos a nosotros. A veces tenemos una petición por años delante de Él y como no vemos respuesta, nos desesperamos y mengua nuestra fe. Y decimos, bueno, ya invertí 10 años, no pasó nada, suficiente, doy un paso atrás, que siga otro. Y la exhortación de Jesús en esta parábola es cultiva aceite. Y el salmista, volviendo a nuestro pasaje principal, le dice al Señor, no me tengas con los insensatos, tenme en medio de los prudentes. Reconoce ese aceite que hay en medio de mí. No sirve de nada tener un Ferrari sin gasolina. Por más que lo empujes,
Si tienes al lado un Volkswagen que tiene gasolina, te va a superar. Por eso es que importa es el aceite y no la vasija o la apariencia. Porque eso es lo que mueve nuestra fe y nos guía y nos conduce y nos lleva a alcanzar el galardón que el Señor tiene para nosotros. Y sigue diciendo el salmista en el versículo lema de este ayuno congregacional, el 6 y el 7: bendito sea Jehová, que oyó la voz de mis ruegos. Jehová es mi fortaleza y mi escudo, en él confió mi corazón y fui ayudado. Por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Una oración respondida y un corazón alegre. Era justamente lo que les decía. Llega un punto de mucho sufrimiento de David, pero en cierto nivel el Señor responde. No describe cuál fue la respuesta, pero él dice: bendito seas, oh Jehová, porque oíste mis ruegos, porque en mi insistencia, mi súplica, mi clamor delante de tu presencia halló la oportunidad de cumplimiento y me has respondido. Y yo te exalto porque tú me oíste, porque mi voz fue escuchada por ti en el reino de los cielos y tú me has respondido. Charles Spurgeon decía respecto a este salmo: la verdadera alabanza se basa en razones suficientes y restrictivas. No es una emoción irracional, sino que surge como un manantial puro de las profundidades de la experiencia. Es decir, el agradecimiento y la alabanza no nace porque leamos una letra en una pantalla, nace desde nuestro corazón cuando hemos experimentado en medio del quebranto la respuesta de Dios. Y allí lo único que puede salir es un cántico producto de esa experiencia. Es un cántico producto de la respuesta del Señor. Es algo que nace de nosotros porque hemos experimentado su respuesta en nuestra vida. Es el poder de la oración. Es la segunda vez que me toca compartir en este año y en este viaje acá de regreso a Venezuela. Y siempre me sorprende que cuando leo los anuncios, bueno, la vez anterior eran casi todos, esta vez diría un 60%, 70%, todos son relacionados a espacios de oración. Todos son relacionados a tiempos, a momentos que el Señor ha abierto para que de forma corporativa podamos tener espacio para orar. Y esto es tan importante porque es una escuela de entrenamiento. No es solamente orar por cumplir y por decir somos 24/7, no, es porque allí me entreno con el Señor, allí aprendo a interceder y allí experimento su respuesta y mi fe crece, se hace más madura. Y es parte del proceso que el Señor tenía con David y es parte del proceso que Dios tiene con la iglesia de esta generación, con nosotros. El poder de la intercesión, el poder de la oración es algo increíble. Mientras hacía esta prédica, recordé hace unos años leí un libro que se llama El arte perdido de la intercesión, un libro bien delgadito, si lo puedes conseguir te lo recomiendo, de Jim Gould, y él va hablando en base a su experiencia de cómo la intercesión, de cómo la oración tiene un poder trascendental en nuestra vida y en la vida de las demás personas. Y hay un testimonio que él cuenta. Cuando yo lo leí, eso me impactó. Él habla acerca de una misionera llamada Jackie. Y esta misionera de 19 años es movida por el Señor a ir a Hong Kong a predicar la palabra. Y toma un bote, porque en el momento no había posibilidad de ir en avión. Y se embarca y llega a Hong Kong. Y el Señor la guía a una de las peores prisiones de ese lugar. Le llamaban la ciudad amurallada. Hoy día no funciona como una prisión, casi es un museo. Y allí metían a los peores presos
de Hong Kong. Y ella comienza a predicar. Y en ese lugar conoce a el hermano de un cartel de drogas que había sido injustamente encarcelado porque supuestamente había confabulado para matar a alguien. Pero este hombre era también un estudiante del budismo. Entonces, a pesar de que ella le predicaba la palabra, había una oposición, simplemente la escuchaba y nada pasaba. Incluso Dios permitió que ella pudiera predicarle a otros convictos y recibían al Señor, pero este, que se llamaba Ali, no aceptaba la palabra. Y aunque estaba condenado injustamente, tenía una sentencia de muerte que estaba por cumplirse. Y en una oportunidad Jackie le dice: ¿sabes, Ali? Yo he convocado un ejército de oración. Todos los miércoles están orando y ayunando por ti. Y eso quedó allí. Y en una oportunidad le narra luego Ali a Jackie, en la prisión comienza a salir de su celda un olor fragante, un perfume diferente, extraño. Y los alguaciles, los que resguardaban la celda, al darse cuenta de eso, comienzan a buscar el origen y llegan con la celda de Ali y le preguntan: ¿qué es eso que está oliendo? Y él dice: yo no huelo nada. Y lo registran, y registran todo su cuerpo, y registran toda la celda, y dicen: bueno, viene de acá, pero no vemos absolutamente nada. Y toda la cárcel se comenzó a impregnar, y aún otros presos hablaban de ese olor que estaba sintiéndose en el ambiente. Y en un momento hay una frase que irrumpe la mente de Ali y dice: oh, es miércoles, huele a oración. Y entendió en su corazón que eso que él estaba oliendo era la intercesión y la oración de Jackie, que le había predicado, y de ese ejército que estaba clamando por él. Y producto de eso, él le cuenta el testimonio y inevitablemente recibe a Cristo, se convierte, y a la vuelta del tiempo, cuando toman su condena, lo sueltan. Dice el relato que el juez ni siquiera vio lo que habían escrito acerca de él, simplemente lo puso en libertad. El poder de la intercesión. ¿A qué huele tu lugar secreto? ¿A qué huele tu casa? ¿Pueden otras personas oler tu intercesión, oler tu oración? Es allí donde el Señor nos quiere llevar. Y por eso en el versículo 7 el salmista dice: tú eres mi fuerza y mi escudo, mi corazón confió en Él y fui ayudado. El salmista lo decía como algo real, cierto. Tú eres ya no solamente mi roca que está ahí y yo me paro encima de ella, no, tú eres también mi fortaleza, tú eres mi escudo. Yo confié en ti y tú no me defraudaste. Yo confié en ti y recibí tu ayuda. Me llevaste al borde, pero de ahí me sacaste. Me pasaste por el proceso, pero allí caminaste conmigo. Me llevaste a la tempestad, pero ahí tú calmaste la tormenta. Me metiste en el desierto, pero allí tú me sostuviste, tú me acompañaste, y yo entonces puedo decir que tú eres mi ayudador. Vaya declaración de David. Vaya declaración de David. Eres la fortaleza, eres mi ayudador, y mi corazón se goza, y por eso yo te canto, y por eso yo te alabo. A veces en este proceso de madurez entonamos como autómatas canciones que eventualmente yo le pido al Señor que calen en nuestro corazón para que entendamos realmente lo que estamos cantando y entonando, y que nazca de nosotros mismos y de la experiencia con Él. Y este salmo finaliza, versículo 8, versículo 9. Le pido a los músicos que vayan pasando. Dice: Jehová es la fortaleza de su pueblo y el refugio salvador de su ungido. Salva a tu pueblo y bendice a tu heredad, pastoréales y susténtales siempre.
Él dice, bueno, yo no solamente te conocí de forma individual, yo sé que tú corporativamente eres también la fortaleza de tu pueblo, la fortaleza de tu iglesia. Y tú eres quien me das refugio a mí. Y se describe yo como tu ungido. Y hay un paralelismo también con todo lo que padeció Jesús, con todo lo que el Señor hizo que Jesús atravesara, con toda la tribulación por el cual el Padre hizo que el Hijo transitara, para que el ungido de Jehová, que es Jesús, pudiera encontrar ese refugio y convertirse en nuestro Salvador. Dice, tú eres quien salvas a tu pueblo, tú bendices tu heredad y tú vas a ser mi pastor por siempre. Tú me vas a guiar por esas aguas delicadas, por esos pastos verdes, porque tú pastoreas mi vida. Tú has guiado a la iglesia. El Señor ha sostenido a lo largo de la historia distintas tribulaciones a su iglesia hasta el día de hoy. Y tenemos tanta revelación de su palabra, disfrutable gracias a la entrega de hombres que estuvieron antes de nosotros. Un día como hoy, 31 de octubre de 1517, Martín Lutero clava sus 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg y detona en ese momento el sigma más importante de la historia de la iglesia, la Reforma. Y vuelven los cleros, los eruditos, a las Escrituras, a entender que Cristo se conoce a través de su palabra, a entender que el pastor es Jesús y no ningún hombre, a entender que el perdón no se compra, el perdón viene de parte de Dios. Y con la vida, Lutero y otros hombres de la Reforma pudieron comenzar a introducir la palabra al pueblo. El Señor usó la imprenta de ese momento para que la Biblia pudiera ser traducida a nuestro idioma y que hoy nosotros la podamos tener. Y luego de ese proceso de la Reforma se acuñan lo que conocemos como las 5 solas. Sola Escritura, solo por medio de la Escritura, sola fide, solo por la fe somos salvos, sola gratia, solo por la gracia, solo Christus, solo a través de Cristo, y soli Deo gloria, solo a Dios sea la gloria. Y ese pastor que estuvo con la iglesia de Hechos, ese pastor que estuvo con los mártires del primer siglo, ese pastor que estuvo con los mártires de la Reforma, ese pastor está con nosotros el día de hoy, haciéndonos atravesar esta dura pandemia, este duro proceso, para que nosotros podamos permanecer en Él y crecer en Él. Y por eso Él dice, yo bendigo a mi heredad. Nosotros somos la herencia de Jesús. Y Él hoy nos bendice. Él hoy te dice, yo te voy a sostener, yo te voy a sustentar siempre. Padre, yo te doy gracias por tu palabra, Señor. Yo te doy gracias por este salmo que nos da vocabulario para poder presentarnos delante de ti en medio de nuestro clamor y de nuestra súplica, y saber que tú nos respondes. Padre, yo te pido que tú nos enseñes a cultivar ese aceite, a llenar nuestras lámparas, pero también llenar nuestras vasijas para poder permanecer en medio de la prueba y de la tribulación. Permítenos, Señor, afianzarnos de esa roca que eres tú. Conviértete, Señor, hoy en nuestro escudo, en nuestro protector, en nuestro Salvador, Señor.
que sabemos que a través de tu palabra siempre lo has sido, pero quizás nos ha costado creerlo. Tú eres quien defiende nuestra causa, no somos nosotros. Si hemos sido ofendidos, si hemos sido vituperados por alguna u otra razón, que hoy nos escondamos en ti, Señor. Que hoy nos escondamos en tu aljaba y que ahí permanezcamos tranquilos, seguros. Y llegará el momento en el que sacarás esta flecha para que cumpla su propósito. Pero si hoy nos tienes resguardado en la aljaba, allí metido, que allí podamos experimentarte, Señor. En el nombre de Jesús, gracias. Gracias por este tiempo de ayuno como iglesia, por este tiempo de silicio como congregación, Señor, que hoy presentamos delante de ti para que sea un olor fragante, para que impregne, para que huela nuestra vida a ti, Señor, y que otros puedan también oler esa fragancia y ese aroma de oración. En el nombre de Jesús.